pueden seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. Buenos días amigos, amigas. Damos comienzo en este momento en vivo al quinto programa del Espacio Constitucional Ambientalista, viernes 10 de octubre, de los estudios de El Pulsómetro TV, nuestro amigo Horacio, con Javier presente en vivo, nuestro operador, que gracias a él estamos saliendo, y bueno, y mi hija Julieta, que es nuestra productora honoraria, anda por el campo afuera, así que hoy no nos acompaña. Bueno, pero nos acompañan ustedes. Así que muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a intentar hacer un programa, como me dijo una señora que ya conté acá. Yo a veces no entiendo lo que usted dice, pero resulta entretenido. Eso que fue una definición para mí extraordinaria. Bueno, es lo que uno buscamos, que son 2 horas, no es poco tiempo. A veces hacemos algunos minutos menos, 1 hora y media. Nos proponemos tener un mínimo, digamos, arrancar 10 y poco y terminar no pasada la hora 12. En ese margen puede ser un programa hasta de 1 hora incluso. Así que agradecemos su compañía. Le recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal, lo que no implica ninguna definición política, filosófica ni ideológica, sino es un apoyo para continuar. No tiene costo, tampoco implica un gasto para ustedes, y claramente la suscripción implica poner ESA, y enseguida le va a aparecer las características del canal y una ventanita ahí que dice suscribirse, y ustedes cliqueando en esa ventanita que dice suscribirse quedan suscritos al canal, y cuando nuestros programas comiencen les va a notificar que estamos en el aire y en vivo. Recuerden ustedes que en el primer programa nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento de comunicación. Si nos va bien, es decir, si tenemos a alguien que nos escuche, seguimos. Y si no, bueno, no tiene sentido continuar porque para hablarle a una pared no tiene demasiado incentivo. Pero lo cierto es que tenemos los números del programa y tenemos que estar muy agradecidos a las personas que nos acompañan. Los números los tengo acá. Este es el quinto programa, o sea que sale todos los viernes, el quinto viernes. El primer programa, en nuestra presentación, digamos nuestro debut, según la contabilidad que lleva la aplicación de YouTube, que es por donde salimos en vivo, tuvo 2.700 vistas. Claro, no sabemos nosotros si lo vieron 3 minutos, 30 minutos, o 60, 80, pero eso no importa. Lo cierto es que hubo 2.700 personas que ingresaron al programa. El segundo viernes ya subimos a 3.100.
lo que fue un incentivo. Bueno, venimos subiendo. El tercer viernes llegamos a 9.900 vistas. Es decir, que un ascenso, triplicamos la cantidad de vistas del segundo programa. Y en el cuarto programa, que fue el viernes anterior, llegamos a 10.500. Estoy un poco redondeando hacia abajo, los números son números quebrados, ¿no? 10.547, por algo así. Es decir, que cuadruplicamos prácticamente la gente que nos acompañó en el primer programa. Claro, esto es aleatorio. Tal vez que es el quinto lo vean 4.000, o tal vez lo vean 14.000. No sé, no tenemos ni idea. Lo cierto es que esas son señales que nos animan a continuar con esta forma y con este medio de comunicación. Y también dijimos, bueno, si nos va bien, o sea, porque se cuenta que son 10.000 personas, es mucha gente, ¿no? Incluso nosotros ahora, a partir de esta próxima semana, vamos a hacer algo, porque esto se va haciendo sobre la marcha. Y trabajamos con amigos, Javier, que es un amigo, Julieta, que es mi hija, mi otra hija, Sofía, que también nos da una mano. Entonces, medio familiar la cosa. Horacio, que nos presta el estudio. Vamos a ir subiendo nuestros programas fraccionados, como nosotros tratamos más de un tema por programa. Bueno, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de el PIX-NT y el gobierno nacional, un tema. Bueno, hacer un corte y los minutos que le dediquemos a la relación del PIX-NT y el Poder Ejecutivo, que sea un video autónomo, que no haya que verse todo el programa, o sea, que la gente pueda elegir. ¿Qué es lo que hacen todos? Nosotros estamos aprendiendo de lo que hacen los demás comunicadores. Entonces, en ese sentido, estamos contentos. Recibimos muchos mensajes por el teléfono del programa, que es el 099 1015 47, que ustedes lo pueden ver ahí debajo, que va corriendo una especie de cinta televisiva que pone los datos del canal de YouTube, el teléfono, etc. Contestamos, claro, en la semana tenemos tiempo y contestamos prácticamente todos contestamos. La gente nos hace sugerencias, nos hace críticas, nos dice, bueno, habría que subir el volumen, tendría que ser más lejos, tendría que ser más cerca. Nos hace comentarios desde el punto de vista formal, que son bienvenidos, porque todo suma. También nos hacen comentarios sobre los que nosotros expresamos en el programa, y yo claramente le contesto como debe ser. Y también nos hacen sugerencias y nos hacen ver errores que cometimos en nuestra disertación. Errores de concepto, ¿no? Por ejemplo, Juan, que no voy a decir su apellido porque no le pedí la autorización, un amigo productor rural, en un comentario que yo hice en radio, refiriéndome a los conflictos que vamos a hablar hoy, a los conflictos liderados por el PIX-NT y por el Poder Ejecutivo, porque son sinónimos, es lo mismo, digamos. Yo en la industria frigorífica hice algunos comentarios sobre cómo se había desarrollado el conflicto que sigue, y él, como productor agropecuario, criador, que tiene su principal actividad en ganadería, me mandó mucha información sobre algún concepto que yo no manejé y que incluso podía estar mi opinión equivocada sobre el sistema rotativo del seguro de paro que emplean los frigoríficos con sus empleados, según si están en zafra, post-zafra, etc. Bueno, claramente una persona que vive de eso sabe bastante más que yo, que ustedes saben que simplemente hago comentarios a veces jurídicos, etc. Pero lo cierto es que, bueno, venimos muy bien, estamos muy agradecidos. Y bueno, y vamos a continuar. Y si nos sigue siendo bien, en el año 2026, si Dios quiere, como se dice, violando la laicidad, no se puede hablar de Dios, acá podemos hablar de todo. Tal vez empecemos con 2 programas semanales, porque la información es mucha, la información es diaria, tenemos muchos medios de comunicación y a veces hay temas que
que vale la pena analizarlo. Es decir, que este es nuestro saludo, digamos. ¿Cómo empezamos el programa? Viendo un video en el cual la Academia de Premios Nobel anuncia uno de los Nobeles más esperados, el Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en una elección para mí, y creo que para todo el mundo, extraordinaria. Ustedes ya saben que se había autopostulado para ese premio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una actitud muy curiosa, porque creo que llegó a decir, si no me otorgan el Premio Nobel de la Paz, es una ofensa a los Estados Unidos de América. Nada menos. Trump es un personaje muy particular. Como todo el mundo, tiene cosas buenas y cosas malas y cosas curiosas, cómicas. No sé, es una personalidad que no pasa desapercibida. Lo cierto es que él se autoadjudicaba el Premio Nobel de la Paz en virtud de la otra gran noticia de la semana, que fue el comienzo de la negociación, o sea, la culminación de una negociación liderada por el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, que se desarrolló en Egipto y promovida por Qatar y Turquía y básicamente Estados Unidos, en el cual el presidente Trump le presenta un plan de paz a Israel y al Hamas, el grupo terrorista que digamos que gobierna, una palabra, la Franja de Gaza, parte del llamado Estado palestino, del Estado palestino, que hay que defender como Estado. Más de 150 países de las Naciones Unidas están reconociéndolo al Estado palestino. Pero lo cierto es que Trump, ante el éxito de este primer paso de la pacificación, dice, ya con esto me merezco el Nobel. Yo creo que Trump estaba equivocado, ¿no? A Trump no le importa lo que yo crea, claramente. Pero si el proceso tiene éxito, se cuenta que Tony Blair redactó un documento con más de 20 ítems, 20 puntos, que no los trajimos acá, pero en el cual establece un plan de acción para llegar al acuerdo final. El alto el fuego, la devolución, la entrega de los rehenes que están vivos, que se calcula que son algo así como 20, la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio, que se calculan que hoy son alrededor de 28, la liberación de más de 1000 presos palestinos en Israel, bueno, el retiro del ejército israelí de la Franja de Gaza, el cese de las hostilidades, el cese de los atentados terroristas del grupo Hamas, la instalación de un gobierno provisorio, la devolución de tierras, etcétera, etcétera. Y ese proceso liderado como referente el ex primer ministro británico. Bueno, eso fue obra de Donald Trump, sin duda, que convenció a ese ex primer ministro, uno de los últimos buenos ex ministros que tuvo el Reino Unido, de que redactara ese documento. Bueno, claramente es un proceso que tendrá resultados inmediatos, como la liberación de los rehenes, la liberación de prisioneros por parte del Estado de Israel, el retiro del ejército. Eso será gradual pero muy inmediato, y lo otro llevará algunos meses, ¿no? Instalar un nuevo gobierno de transición, el comienzo de la reconstrucción de la arrasada Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Y bueno, si eso da resultado, el año que viene, 2026, Donald Trump se merece el Premio Nobel de la Paz. Pero claramente no se lo merecía. Hoy, cuando anunció ayer, recuerden ustedes que procesos de paz entre palestinos e israelíes hubo más de uno. Hubo uno que lideró el presidente Jimmy Carter hace muchos años, los acuerdos de Camp David, en el cual se firmó una paz con Egipto, que en aquel momento. Y bueno, ese acto de Carter, que mereció, creo, también el Premio Nobel de la Paz, luego se fracasó porque grupos extremistas egipcios asesinaron al presidente egipcio, Anwar el Sadat, en aquella famoso video tan recordado que
durante un desfile militar en el Cairo. Iban desfilando las tropas egipcias y estaban todas las autoridades en un palco y de un carro blindado bajan aparentemente infiltrados y asesinan frente al mundo al presidente egipcio, y bueno, y eso dio por tierra. Años después, algunos años después, otro presidente estadounidense consigue también un tratado entre el mundo árabe, Palestina, con el dirigente, el líder histórico de la OLP, la Organización Liberal para la Liberación de Palestina, y el presidente de Israel, Isaac Rabin, y cuando firman ese tratado, que también mereció el reconocimiento de Estados Unidos, grupos extremistas israelíes asesinan a Isaac Rabin. O sea que acá, como yo siempre digo, la balanza tiene dos platos. Hay asesinos de todos lados y de ambos lados. Pero bueno, este es el tercer intento liderado por el CEO y el presidente Donald Trump. Y bueno, en el 2026 será merecedor y será por aclamación el Premio Nobel de la Paz. Pero este año la Academia Nobel hizo una decisión para mí extraordinaria y acertada, y yo diría que media inesperada, porque vieron que estas elecciones son muy secretas. Claro, el Nobel otorga varios premios: química, física, economía, literatura, medicina. Es decir, hay varias disciplinas que son reconocidas por la academia. Claro, los que tienen más popularidad, entre comillas, es el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Y yo diría que el Premio Nobel de Economía, pero uno no conoce el trabajo de los químicos, de los médicos, de los físicos, de los ingenieros. Entonces, cuando le otorgan un premio Nobel a un médico o a un químico por haber descubierto la función de una proteína o una enzima que en una célula impide que se produzca glucosa, bueno, todo eso que son lo que es lo que hacen, claramente para nosotros que somos absolutamente ignorantes, a veces no entendemos lo que eso implica para el avance de la lucha contra las enfermedades. Pero el Premio Nobel de Literatura sí, había un filósofo argentino que decía que era un premio poco serio el de los Nobel de Literatura, porque había gente extraordinaria como Borges, que nunca lo recibió, y gente que nadie sabía quién era que lo recibía. Bueno, eso puede ser una opinión válida. Siempre va a haber gente que va a quedar afuera. Pero claramente son los más reconocidos. Y el de la Paz por lo que implica como mensaje. Es decir, es el premio más importante que da hoy por hoy la humanidad a esta actividad. Y bueno, y el mensaje es que la lucha de María Corina, la líder de la oposición de la dictadura venezolana, amiga del Frente Amplio, de paso, recuerden que cuando asumió el presidente Orsi se hicieron las diferentes invitaciones a las cuales el gobierno del Frente Amplio, electo legítimamente por el cuerpo electoral, quería que acompañaran la asunción, quería que nos acompañaran en la fiesta de asunción del nuevo presidente. Bueno, un invitado especial era el dictador Maduro, que tiene orden de captura internacional por todos lados, o sea que no puede salir de Venezuela. En Venezuela es una especie de rey, una especie de emperador, junto con su Diosdado Cabello, su jefe del ejército, el general Padrino, la ministra de Relaciones Exteriores y el esposo de la ministra, Jorge Rodríguez, es decir, una bandilla de delincuentes que son los que se han apoderado de Venezuela. Perdieron las elecciones por más de 4 millones de votos, unas elecciones que estaban absolutamente preparadas para que la ganara el dictador, como siempre ganan los dictadores. Sin embargo, cuando el presidente Orsi dijo, bueno, ¿a quién invito a la fiesta? Me acuerdo que le preguntaban al presidente directamente y él tuvo una respuesta un poco curiosa. Dijo, bueno, vamos a ver si alcanza la torta, creo que dijo, es decir, a ver cuántas porciones tiene. Pero inmediatamente el copresidente Sánchez salió a decir, no, nosotros vamos a invitar al presidente Maduro, primero
porque dice es un presidente, a ellos no le importaba que era un dictador, si era un dictador o no, era un presidente. Y después recuerden ustedes que el MLN, digamos, el MPP, que son casi sinónimos, en la presidencia de Mujica y también en la del doctor Vázquez, hizo muchos negocios con Venezuela, muchísimos negocios. Algunos negocios que enriquecieron a empresarios, a compañeros del MLN y del Frente, y otros que llevaron a la quiebra a industrias uruguayas en aras del enriquecimiento de esos empresarios, seguramente de la dictadura venezolana también, que se habrán llevado su tajada. Basta pensar en la empresa Pili en Paysandú, una de las más antiguas y prestigiosas industrias lácteas del Uruguay, de una familia histórica sanducera, empresarios que sacrificaron prácticamente todo su patrimonio en aras de ampliar su planta industrial por los negocios que el gobierno estaba cerrando con Venezuela y que implicaba una gran exportación de productos lácteos, ¿no? Quesos, mantecas, leche en polvo, etc. Bueno, esa tremenda inversión que hizo esta familia sanducera se llevó adelante, se construyó toda la nueva planta, hubo producción de todos esos, se enviaron todos esos productos a Venezuela, pero Venezuela no pagó. Entonces, claro, no le pagó a Conaprole tampoco, que aún le debe. En la gran estafa del gobierno venezolano promovida por la presidencia del presidente Mujica y el presidente Tabaré Vázquez, que no promovieron la estafa, pero en su periodo de gobierno fue donde se... Bueno, lo cierto es que las empresas lácteas de acá no recibieron el pago. Claro, Conaprole, una de las empresas más importantes del Uruguay, que vamos a hablar del Conaprole y de cómo el movimiento sindical la quiere destruir. Desde hace algunos años no lo ha logrado porque tiene una espalda muy grande Conaprole. Pero, ojo al gol que hoy está al frente en el gobierno. Y nosotros acá tenemos información de cómo el PIT-CNT forma parte del gobierno, está en el gobierno, toma decisiones puntuales. Entonces, esa gran producción que no se pudo cobrar llevó a esa empresa a la quiebra. Desapareció esa empresa que nosotros como sanduceros la conocemos desde que nacimos. Y a los empresarios, buenos empresarios de verdad, no como otros empresarios que no ponen nada de su patrimonio, son todos préstamos, les va bien, y si les va mal, no pagan los préstamos, pero su patrimonio sigue intacto o incluso se incrementa, porque la parte del dinero que reciben para sus emprendimientos industriales lo utilizan para su provecho propio. Eso hay una enorme cantidad de ejemplos. Incluso recuerdo una vez yo en una reunión hablando con un integrante del gobierno anterior, del presidente de la calle Pou, sobre algunas franquicias impositivas que se le daban a determinados empresarios. Ellos mismos los encargados del Ministerio de Economía que tenían que dar esas franquicias, autorizar por lo menos, me decían, sí, nosotros tenemos algunos ejemplos de empresarios que le hemos dado franquicias impositivas o le hemos permitido que cierto dinero se invirtiera en determinada y no lo invirtieron y terminaron comprándose autos de alta gama. Bueno, eso pasaba. A excepción de estos empresarios sanduceros que esa inversión llevó a la quiebra de parte, o sea, a perder parte de su patrimonio, a responder con bienes propios las deudas asumidas y al quiebre de la empresa. Es decir, ese es Maduro. Bueno, María Corina Machado es la que se ha opuesto al dictador y es un merecidísimo premio Nobel y un mensaje a la humanidad. Bueno, la Academia del Premio Nobel reconoce como la persona más importante del año 2025 en la lucha por la paz a la líder de la oposición venezolana. Eso es un mensaje a los venezolanos, es un mensaje a Maduro que está rodeado. Maduro es como una fruta madura, haciendo juego con su apellido. Si no se extrae a tiempo, se cae sola. Bueno, Maduro yo creo que no termina el año. Primero por la presión que le está haciendo Estados Unidos, que va a ser otro eslabón para que el presidente Trump tenga su premio Nobel.
Es decir, el presidente Trump puede pasar a la historia como el quien lideró el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos o el grupo terrorista Hamas, y quien destituyó finalmente a Maduro cuando nadie lo pudo destituir. Ni el pueblo pacíficamente, ni algunos movimientos internos de Venezuela, ni las elecciones truchas que arregló, ni la OEA, ni la ONU, ni anteriores líderes venezolanos como Guaidó, etcétera, etcétera. Bueno, Trump puede pasar a la historia y esperemos que pase, sacando a Maduro del gobierno por las buenas, es decir, porque Maduro no soporta la presión, o incluso por las malas, porque el presidente Trump ya mandó parte de su flota de guerra, mandó aviones de guerra, mandó tropas que están en distintas zonas en el límite de las aguas territoriales venezolanas, en países limítrofes, en las Guayanas, en Trinidad y Tobago, en otros lugares amigos de Estados Unidos. Y no va a ser ese movimiento tan grande de tropas, que tiene un costo brutal, helicópteros, submarinos, lanchas de desembarque, destructores, portaaviones, no lo va a hacer para capturar 4 lanchas, como ya capturó, que llevan algunos kilos de cocaína de un lugar al otro y que las hundió y fallecieron todos sus tripulantes. Ese despliegue militar claramente no está para unir lanchas, está para algo más. Entonces es cuestión de tiempo. Yo creo que antes de fin de año, que ya falta muy poco, vamos a ver la sacada, diría yo, no la salida, la sacada del poder del dictador Maduro, el ingreso del presidente electo democráticamente y bueno, y la restauración de la democracia venezolana que todos estamos esperando con mucho entusiasmo. Por lo tanto, el inicio de nuestro programa fue la presentación de siempre y estos comentarios que queríamos hacer. También les quiero comentar al principio que nuestro amigo Sergio Molaguero es una víctima de los Tupa, del MLN. Hoy es un hombre grande, pero en el año 1972, el grupo terrorista OPR 33, que así se identificaba, que integraba el hermano del presidente Tabaré Vázquez, el ex ministro del Interior de la presidencia de Vázquez, que era una de las personas más notorias de ese grupo terrorista que atentó contra la democracia uruguaya, que intentó derrocar la democracia por una lucha de guerrilla armada. Bueno, secuestró al joven Molaguero en aquellos años, que era hijo de un importante industrial de la industria del calzado. Entonces, pidieron un rescate, lo tuvieron casi 70 días secuestrado, salvó su vida por el rescate, claramente fue torturado por estos demócratas, los demócratas de la organización terrorista que luego el cuerpo electoral llevó al gobierno y que ahora lo llevó nuevamente, algunos de ellos. Y entonces le escribe un libro que lo vamos a ver, Javier, no sé si ya lo subimos. Bueno, gracias. Ese libro es donde él cuenta la historia de ese secuestro tremendo al cual sobrevivió, que lo liberaron, lo tiraron en una cuneta con sus brazos y piernas atados con alambre, casi esquelético, absolutamente desnutrido, deshidratado, etcétera, etcétera. Y bueno, ese hombre salió adelante en la vida, no tiene odio, es un ejemplo. Yo lo conocí hace algunos años. Y bueno, ahora publica un libro contando, en este periodo de la historia que estamos viviendo, que hay una especie de revisionismo histórico, ¿no? Durante muchos años la literatura y los historiadores, Frente Amplista, claro, y los medios de comunicación Frente Amplista, que son varios, el Frente Amplio le dio mucha publicidad, volcó mucho dinero en eso, entonces los compró. Otros son convencidos, son Frente Amplistas,
integrantes del MP, del MLN, convencidos, o sea que lo hacen sin ningún interés económico, sino por su ideología. Bueno, ellos plantaron una historia, ¿no? La historia de los tupas héroes. La historia de Mujica, el Robin Hood del siglo XX, XXI. Cómo esos vinieron acá a liberar la patria. Pero de a poco, nosotros que vivimos esa época, o sea, nosotros cursamos la universidad en la época de la dictadura y nuestra adolescencia en la predictadura, o sea que tenemos memoria. Bueno, ahora hay un revisionismo desde hace algunos años, un revisionismo histórico que está demostrando, para el que lo quiera ver, ¿no? Porque también hay gente que no ve. Como dijo un poeta, cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. Pero después dice, pero no es bueno a mi antojo ser ciego por convicción. Bueno, hay mucha gente que es ciega por convicción. No quiere ver. Bueno, uno le está mostrando algo y no lo quieren ver. Y porque va contra su ideología. Bueno, ahora en este revisionismo histórico, en el revisionismo del pasado reciente, como le gusta decir a la izquierda, o sea, la historia nacional de aquí a 50 años hacia atrás, bueno, es uno de los tantos libros que están dando testimonios de lo que pasó realmente, que era un grupo terrorista, igual que Hamás, igual que los Hamás de Palestina, guerrilleros, criminales, secuestradores, robadores, no sé, asaltantes de banco, rapiñeros, pero el objetivo no era el dinero del banco, ni el de la rapiña, ni el del secuestro para quedarse con el dinero, aunque muchos se quedaron con dinero de esa actividad, muchos integrantes del MLN, sino que era para financiar la destrucción de la democracia uruguaya. Eso hizo Mujica, Fernández Huidobro, no sé, otros líderes tupamaros de la época, y fueron derrotados por la democracia. Esto siempre hay que decirlo. Al movimiento de guerrilla urbana de Sendik, Mujica, Huidobro, Marenales, etcétera, 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 Videgain Gracie, Platero y otros más, los derrotó la democracia, la policía y el ejército. Los juzgó el Poder Judicial de la democracia. En el año 72 se dio por terminada la lucha contra el terrorismo en plena democracia uruguaya. En el 73 los militares, agrandados tal vez por lo que habían hecho, se creyeron que podían resolver el tema de los terroristas, que lo habían resuelto, y que podían resolver el tema del tema social de la democracia uruguaya, y dieron el presidente Bordaberry, electo democráticamente, da un golpe de Estado, el presidente electo, secundado claramente por el Ejército Nacional, y está ahí unos años en el poder hasta que los militares deciden destituir al presidente Bordaberry, al dictador, y tomar directamente ellos del poder. Bueno, durante todo ese periodo que operó la justicia militar en forma inconstitucional, esa justicia militar prácticamente no juzgó a ningún sedicioso, ni ningún tupamaro, porque estaban todos presos ya. Sí persiguió a gente que no eran integrantes del MLN, que eran libres pensadores, integrantes sindicalistas, dirigentes de partidos políticos del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Comunista, etcétera, que nunca integraron grupos guerrilleros, sino que eran personas, yo diría, teóricos de un pensamiento contrario a la dictadura, y por eso fueron perseguidos, y eso sí hay que reconocerlo. Pero lo importante es que la democracia derrotó a la guerrilla. Bueno, en ese revisionismo histórico, del cual también es parte Amodio Pérez, con su extraordinaria aparición y sus relatos, que el que lo quiere escuchar lo escucha, el que no quiere no lo escucha, directamente involucrado, integrante del movimiento del MLN, también que reviste esa característica, un grupo de delincuentes. Amodio también fue integró ese grupo delincuente. Claro, después en su época de grande,
claramente se arrepintió de lo que hizo, ha tomado una postura pública de arrepentimiento y una postura pública de denuncia permanente de lo que pasó. Los libros de ese gran investigador, el mejor periodista de investigación que tiene el Uruguay, Alfonso, el mejor lejos, no quiero decir el único porque hay, Abercon es un gran periodista de investigación, yo lo admiro mucho, y hay otros periodistas de investigación que tal vez no tengan la presencia mediática, pero tienen una importante. Pero bueno, el trabajo de Álvaro Alfonso es extraordinario, con sus más de 10, 12 libros que han revelado toda la verdad. Ese es el revisionismo histórico. Así como se dice que Luis Alberto de Herrera, el gran caudillo del Partido Nacional, que fue un gran historiador, entre otras cosas, fue parte del revisionismo histórico de la historia nacional con otros historiadores de la época. Bueno, estas personas que estoy nombrando son protagonistas del revisionismo histórico del pasado reciente, que les ha lavado el cerebro a gente que nació después y que no tiene idea. Se cuenta que hay gente que tiene 50 años, ya son adultos, que no vivieron, que no saben, que no vivían en la época de la dictadura. Bueno, esa gente recibió esa formación, no solamente de los medios de comunicación y de la propaganda y de los activistas del MLN, sino de los centros de enseñanza, que en sus programas incluían una historia. Bueno, ahora está el revisionismo. Esperemos que ese revisionismo continúe. Y hablando de revisionismo, los quiero invitar. Nosotros pasamos de un tema a otro, pero todos tienen relación. Permítanme que... Vamos a compartir, Javier, una publicación que se hizo. Ahora Javier lo va a poner al aire. Yo aprovecho para ir tomando algún mate. Que dice Ciclo de Conferencias 2025. La justicia en debate. Aspectos constitucionales, fiscalías e ideología. Mira qué lindo tema, ¿no? Y los que van a exponer en esa actividad, que es ahora en octubre, el 23 de octubre, a la hora 19:30, en la sala Acuña de Figueroa del edificio anexo al Palacio Legislativo. Es un lugar muy accesible para llegar, con entrada absolutamente libre, y el Palacio no tiene demasiados requisitos, por suerte, para ingresar a su edificio. Es decir, cualquiera puede ir, no hay problema ninguno. Entonces ahí vamos a debatir la doctora Gabriela Fossati, fiscal durante muchos años, el doctor Emilio Micolic. Es un gran abogado, Emilio, que se ha encargado, yo diría, en forma bastante frustrante, de la defensa penal de algunos de los militares presos en las, digamos, que se caracterizan como la cárcel de Domingo Arena. Hay más de una, no solamente está Domingo Arena, pero bueno, hay gente ahí de 80 años, 90, que eran porteros, con todo respeto, de batallones, que están presos ahí porque estaban en la puerta. En la época que el gobierno militar cometió crímenes contra personas que murieron estando bajo la custodia del Ejército Nacional. O sea, fueron asesinados por el Ejército Nacional, por integrantes, no sé, la Marina, la Fuerza Aérea. Eso es cierto. Bueno, los causantes de ese desastre, claramente hoy están casi todos muertos y nunca fueron juzgados porque el Uruguay eligió no hacerlo. Pero bueno, en esa revisión, en esa teoría jurídica que el Frente Amplio y el Poder Judicial se adhirió, han juzgado gente, y algunos con cierta credibilidad, eran porteros, estaban en el portón del cuartel. Otros, los testigos que dijo Lucía Topolansky, la expresidenta, integrante del MLN también, Tupamara, que dijo públicamente, a mí me pidieron que mintiera para mandar gente inocente presa, lo que habla bien de la expresidenta, y dijo, no, yo no miento, yo no voy a mentir para mandar inocentes presos. Bueno, después la Fiscalía Inconstitucional de Lesa Humanidad, una cosa curiosa,
la citó para, bueno, que dijera, díganos quiénes son, así los liberamos, ¿no? Si usted dice que hay gente que está presa porque los testigos mintieron y usted no mintió, por lo tanto, por usted no hay nadie preso por su testimonio falso, pero dice que conoce gente que mintió y que por esa mentira hay gente presa. Bueno, díganos quiénes son, así, no sé, revisamos los procesos y los liberamos y los indemnizamos porque hay un error judicial y procesamos al testigo falso. Traemos al testigo que hizo que esa persona estuviera presa y bueno, y lo liberamos y lo encarcelamos a él porque cometió un delito. Pero la expresidenta Topolansky fue a Fiscalía y no ratificó eso que dijo por la prensa. Entonces, al decir una cosa y luego no concretarla, no se pudo hacer eso, ¿no? Hubiera sido bueno que lo hiciera, pero bueno, es del MLN también. El diputado Carlos Testa, querido amigo Carlos, va a estar también ahí, exdiputado, una persona que es capitán de barco en su vida privada, y tuvo un periodo por el Parlamento, breve como nosotros, efímero. Entramos y salimos rápidamente, tuvimos solamente una legislatura, bueno, son las reglas de juego, nadie se queja. Y él se retiró, o sea, él llegó ahí a esa diputación por un proyecto político que lo quería hacer solamente durante un periodo, lo hizo, ocupó su banca, él enriqueció al Parlamento con su presencia y se especializó de alguna forma, hay que decirlo, en estos temas. Entonces se lo invitó también para que participara. El ex fiscal y senador, el doctor Gustavo Subía, debe ser de las personas tal vez que más sabe del proceso penal, más sabe de fiscalía, porque durante 40 años integró la fiscalía anterior, la fiscalía no ideologizada, integró esta fiscalía que crea el doctor Jorge Díaz, el copresidente. No continúa en la fiscalía en virtud de sus principios, digamos, y su formación. Bueno, se renuncia a la fiscalía, ingresa a la política con una gran aceptación electoral, ¿no? Sale diputado de primera, ni bien se presenta, es diputado le sobraron muchos miles de votos que beneficiaron a otros diputados por el conteo que hace la Corte. Y hoy es senador. Bueno, Gustavo va a estar ahí. Yo lo respeto mucho. Y él tuvo yo diría, la generosidad de invitarme a mí para que también hagamos una exposición. Así que somos 4 o 5 personas que hablaremos 15 minutos, intercambiaremos con la gente y daremos una visión del revisionismo histórico que hay que hacer del funcionamiento que dice, digamos, ciclo de conferencias, la justicia en debate, aspectos constitucionales, la fiscalía y la ideología. Así que es un tema, les recuerdo, 23 de octubre, 19:30, Sala Acuña de Figueroas del Palacio Legislativo. Bueno, como ustedes ven, este programa es muy dinámico, ¿no? Tratamos varios temas. Son las 10:45, prácticamente transcurrió la mitad del programa, pero tenemos todavía unos temas para hablar y seguir junto a ustedes. Si me permiten, esto es en vivo. Estamos recibiendo mensajes. Los mensajes, les recuerdo, ya tenemos muchos mensajes. Permítame que voy simplemente a nombrar algunos. Nosotros los contestamos a todos. Acá tengo un amigo que... Javier. Bueno, Javier, muchas gracias. Él habla me dice, me gustaría conocerlo en persona. Lo voté. Bueno, muchas gracias, Javier. Ya nos vamos a reunir. Otro Javier de Maldonado, querido amigo, lo puedo nombrar, Javier Curiel. Francisco nos escribe también. Nos escribe un tocayo, Eduardo, que tenemos que agendar porque son números que no tengo que agendar. Gente, María Teresa nos manda un audio de 7 minutos. Gracias, María Teresa. Daniel también nos está escribiendo. Magdalena nos escribes. Alberto, Héctor, Silvia. Estoy mirando los nombres que aparecen así en arriba. Son Edgardo,
Hugo nos manda un audio de 4 minutos que después lo vamos a escuchar. Mari, Bruno, Marlení también nos mandó otro mensaje. Waldemar, María Isabel, Pablo, Gastón, Gabriel, Hugo Iván, María, otro Hugo, Julio. Bueno, todos estos mensajes que hemos recibido los vamos a leer uno a uno. Los audios los vamos a escuchar. Hay audios de 7 minutos, audios de 3 minutos y los vamos a contestar como corresponde. Bueno, pero ustedes saben que este programa, entre otras cosas, es de entretenimiento. O sea, comentamos cosas de la semana. Damos nuestra opinión jurídica sobre esos temas, opiniones constitucionales y a veces opiniones, no sé, nos animamos a incursionar en temas en los cuales no tenemos formación, pero tenemos opinión. Entonces nos acompañamos mutuamente, claramente. Entonces tenemos noticias importantes, como las que venimos hablando hasta ahora, y de las otras, ¿no? O sea, yo diría notas de color. Bueno, entre esas otras, quería compartir con ustedes una encuesta. Una encuesta que la fuente mía es el diario El País, es de la consultora Cifra, y El País la publica el 9 de octubre, es decir, ayer. La encuesta, ustedes saben que es un sondeo de opinión pública sobre un tema. Los que saben, que no es mi caso, dicen la encuesta es una fotografía. Hoy la gente opina eso, mañana opina distinto. Y las encuestas se equivocan. Tenemos muchos ejemplos de encuestas que se han equivocado, pero hay muchas encuestas que no se equivocan. Es decir, hay encuestas contratadas. Hay encuestas que una empresa dice, bueno, mira, un partido dice, mira, te contrato para hacer una encuesta, pero no, si me va mal, no digas que me va mal. Entonces las empresas de encuestas hacen eso porque me han comentado, por ejemplo, ustedes ven que todas las empresas de encuestadoras dicen que los datos que ponen en la encuesta tienen un margen de error de un 3%, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, si ellos dicen determinado candidato tiene un 8% de intención de voto y ponen con un margen de error de un 3%, bueno, ellos pueden poner un 11%, sabiendo que les dio un 8%, y no estarían violando la ética de la encuesta porque ellos saben que hay un margen de error, entonces, pero no es lo mismo tener el 8 que un 11%. Un partido político que tenga un 8% tiene 8 diputados. Ahora, si tiene el 11, tiene 11 diputados. Así que es muy importante. Es decir, que las encuestas, no digo que las empresas encuestadoras no sean honorables, aunque hay algunas que tal vez no lo sean. Por ejemplo, nuestro amigo Neri Pinato, con su empresa cientista político, Neri, con su propia empresa de encuestas, en la elección, no en esta, en la elección anterior, en esta también, pero en la elección anterior de 130 elecciones municipales, o sea, la elección de alcaldes, que es muy difícil hacer encuestas, imaginan, no sé, en Ismael Cortinas, en los pueblos que son Colonia Nicolit, no sé, Guichón, Piedras Coloradas, es decir, los pueblos que son municipios. Bueno, de los 130 municipios que hay en el Uruguay, la empresa de Pinato, del señor Neri Pinato, dio el resultado en 129. O sea que le erró en una sola, y en la que erró creo que le erró por 4 votos. El alcalde que ganó salió por menos de 10 votos, o sea que era razonable que no. Pero me acuerdo que dio Ciudad del Plata, Bella Unión, que eran huestes, Fortaleza frente a Amplista, la dio como que ganaba el Partido Nacional y era como algo, no sé, medio arriesgado decir eso, sin embargo. Así que las encuestas, pero cuando las encuestas no salen del tema de intención de voto y encuestan, no sé, qué opina de tal cosa, ahí tienen más veracidad. Entonces hay una encuesta que la voy a compartir, ya se debe haber dado, pero yo la comparto. Dice una encuesta, estoy leyendo el diario El País, una encuesta de Cifra revela que entre los principales líderes políticos, el presidente Yamandu Orsi y su antecesor Luis Lacalle Pou son los más populares entre el electorado. Según indica la encuesta de Cifra,
El actual mandatario, Yamandu Orsi, tiene un 58% de simpatía, o sea que cae simpático, no quiere decir que se apruebe su gestión, sino le preguntaron si eran simpáticos o antipáticos. Esa fue la pregunta, no si estaba de acuerdo con el gobierno, porque esas son otras encuestas en el cual le da bastante menos porcentaje al presidente Orsi. Le da algo por encima del 40% de aprobación de la gestión. Pero si le preguntan si es simpático, esa pregunta es, ¿a usted qué le parece? Bueno, el presidente Orsi tiene un 58% de simpatía, un 29% de antipatía, un 12% de indiferencia. Claramente el presidente Lacalle Pou, el expresidente, Lacalle Pou tiene el 55% le siente simpatía. Esto es simpatía, ¿no? Nosotros, el 36% tiene antipatía y un 8% le da lo mismo. Esos son los líderes políticos, digamos, que tienen una postura que le da un resultado positivo. Si se toma la simpatía, se resta la antipatía y se resta el que le da lo mismo, tienen puntos igual a favor, o sea, va ganando la simpatía. Por ejemplo, al presidente Orsi le da un saldo positivo de más de un 20%, o sea, sumado. El presidente Lacalle Pou tiene un 19% a favor. Después los otros referentes políticos y líderes que fueron consultados tienen una imagen negativa, o sea, de antipatía. Por ejemplo, la encuesta consultó además sobre otros 2 líderes dentro del Frente Amplio. La vicepresidenta Carolina Cose y el secretario de la presidencia, que yo le digo copresidente, Alejandro Sánchez. A la vicepresidenta Cose, el 32% del electorado dijo que le tiene simpatía. Acuerden que esto es simpatía. Y el 58% dice que le tiene antipatía. Estas encuestas, no sé, hay que leerlas. Por ejemplo, el presidente Orsi, que tiene un 55% de simpatía, claramente no tuvo el 55% de los votos. Quiere decir que hay mucha gente que no lo votó que le tiene simpatía al presidente. O sea que le parece una persona afable. Y bueno, y el presidente Lacalle, que claramente no participó en las elecciones, pero el Partido Nacional, que podríamos identificarlo con el presidente Lacalle, sacó algo más del 40% en las elecciones, tiene un 55%. Es decir que este tipo de encuesta es curiosa, yo diría que es bastante interesante, porque la gente dice, mire, yo no lo voto, pero me cae bien. Yo no lo voté al presidente Orsi, pero le tengo simpatía. Y la prueba lo está. Y a la inversa se da lo mismo. Es decir, hay gente que está en la vicepresidencia de la República, como la ingeniera Cose, y dice que el 32% del electorado tiene simpatía, es decir, que son, no sé, 18 puntos menos que los votos que consiguió la vicepresidenta Cose. Es decir, que hay 18% de la gente que lo votó que no le tiene simpatía. Es decir, que esto hay que leerlo así. Bueno, dijimos hacia la vicepresidenta Cose, el 32% le tiene simpatía, el 58% le tiene antipatía. El señor Sánchez, Alejandro Sánchez, secretario de la presidencia, el copresidente, como yo digo, el integrante del triunvirato, el 20% tiene simpatía por el secretario de la presidencia y el 46% tiene antipatía. O sea que tiene 26 puntos en contra, haciendo esa operación aritmética. También se preguntó por el senador del Partido Nacional, Javier García. García tiene el 30% del electorado, le parece que le tiene simpatía, y el 40% le tiene antipatía. Y el 11% le da lo mismo. O sea, es indiferente. Y un 19% tiene una postura, pero no opina. Es una cosa distinta. Por lo tanto, haciendo la operación aritmética, está con 10 puntos en contra de simpatía. Dentro del Partido Colorado, la encuestadora muestra un escenario un poco distinto, porque Pedro Bordaberry es el que tiene más simpatía. Es el
que el otro líder colorado, Andrés Ojeda. En detalle, el 43% del electorado manifestó simpatía hacia Bordaberry, 43%, el 35% antipatía, el 17% le da lo mismo y el 5% tiene una postura pero prefiere no decirla. Sin embargo, en el caso del doctor Andrés Ojeda, el senador, el 32% de los encuestados manifestó simpatía, 32%, el 47% antipatía, un igualismo bastante alto. Es simpático Ojeda, pero sin embargo la gente le tiene antipatía. El 11% le dice que le da lo mismo, ¿no? Y hay un 10% que tiene postura pero no la dijo. Es decir que en el Partido Colorado el líder político más simpático es Bordaberry. En el Partido Nacional es el expresidente de la calle Pou. Y en el Frente Amplio es el presidente Orsi. Ese es un dato, digamos, que como complemento de todo lo que venimos hablando. Bueno, 10:59, nos queda una hora y nos quedan temas. Así, Eduardo, te gastaste una hora en temas que no me interesan. Bueno, no sé, nosotros hacemos el cronograma. Si el año que viene, si seguimos teniendo audiencia, bueno, haremos miércoles. Yo estaba pensando martes y viernes para el año que viene, si Javier nos acompaña. Y nuestra productora Julieta también nos ayuda y la otra productora, el negocio familiar, Sofía nos da una mano. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un tema. Todo lo que nosotros decimos, no tengo ni que aclararlo, es una opinión. Es decir, nosotros no decimos verdades matemáticas. A veces decimos verdades matemáticas, por ejemplo, el MLN se alzó contra una democracia. Eso es una verdad indiscutible. ¿Por qué? Porque el presidente electo había sido electo por el voto libre, popular y secreto. Entonces, ¿contra quién lucharon? Contra una democracia. Eso es una verdad. Nadie puede decir que no. El golpe de Estado empezó, o sea, la dictadura empezó el 27 de junio del 73, que fue el día que se dio el golpe por el presidente Juan María Bordaberry, que fue el que lo lideró. Eso también es una verdad. Hay una ley que aprobó el Parlamento uruguayo, que nosotros intentamos derogarla cuando fuimos legislador, pero claro, no hubo quórum, que dice que la dictadura empezó en el 68, una cosa curiosa, ¿no? Hay una ley que dice la dictadura empezó en el 68 y la realidad dice que empezó en el 73. Después nos enteramos que el objetivo de esa ley, decir que la dictadura empezó en el año 1968, era para poder cobrar pensiones los integrantes del MLN y de la OPR 33, los secuestradores de Sergio Molaguero, y bueno, y todos los grupúsculos que integraron la guerrilla, el más grande del MLN. Entonces, si ponían la verdad histórica de que la dictadura empezó el 27 de junio del 73, había miles de compañeros que se quedaban sin plata. Entonces dijeron, vamos a poner el 68, y como hay otra ley que dice que a las víctimas de la dictadura hay que indemnizarlas, ahí metemos una cantidad de gente y juntamos millones de dólares. Álvaro Alfonso hizo un cálculo, que no lo tengo presente acá, se lo voy a preguntar para el programa que viene, en su investigación, de cuántos cientos de millones de dólares lleva pago el Estado uruguayo, o sea, ustedes, a los integrantes de los grupos guerrilleros y simpatizantes y asociados y demás deudos, digamos, de indemnizaciones. Bueno, eso es producto de una mentira histórica. La dictadura empezó en el 78. Bueno, eso es algo objetivo. Entonces yo digo, yo no digo cosas, en este programa hay veces que doy opinión y otras veces que digo cosas que son objetivas. Ahora vamos a entrar en un tema, por ejemplo, que yo voy a dar una parte que es objetiva. Algo que es, no sé, que lo tengo documentado. Y otra parte
no lo tengo documentado. Es una conclusión que yo saco de los documentos que yo veo. Entonces, ustedes vieron que estos días, ya desde hace algunos días, hay una ofensiva sindical contra los empresarios y contra los empleadores. Una ofensiva grande y rara, porque ya hay decretado un paro general, que creo que es en octubre, no recuerdo la fecha. O sea, el PIC-CNT, que está en el gobierno, porque eso es lo curioso, que forma parte del gobierno, decreta un paro general, que es en octubre, no recuerdo la fecha. Debe ser sobre finales de octubre. Estamos en los primeros días. Y después hay un ataque del movimiento sindical a las principales industrias uruguayas. Léase la pesca, la carne, la industria láctea y el puerto. Si ustedes, el Banco de la República, como me gusta decirle a mí, después vinieron directores y le pusieron Banco República. Pero la Carta Orgánica es, cuando se fundó, hace decenas de años, era el Banco de la República. Y no es lo mismo ser el Banco de la República que el Banco República. El Banco República es nada, que es el Banco República. Ahora, el Banco de la República, esa palabrita de, es un mensaje. Como los argentinos, ¿no? Ellos dicen Banco Nación. Uno se cruza con argentino, Banco Nación. ¿Dónde vas? Al Banco Nación. Pero la ley dice Banco de la Nación Argentina. Bueno, no es lo mismo ser Banco Nación que Banco de la Nación. Es decir que eso que dice es un nombre. Bueno, pero el Banco de la República todos los años otorga un premio, un reconocimiento a los 10 mayores exportadores uruguayos. Es decir, a las 10 actividades que más dinero hacen ingresar al Tesoro Nacional. Y en esas actividades, en esas 10, siempre, desde hace años, está el campo, el agro, la ganadería, la industria láctea, la pesca. Es decir, que si uno le hace un paro y todo eso, todas esas actividades y otras más, ¿no? La parte informática, los software. No tengo acá, pero para el programa que viene voy a ver si traigo la lista de los 10 mayores exportadores. Pero las actividades son esas. El campo, ganadería, agricultura, forestación, celulosa, productos lácteos y otros más. Ahora, se dan cuenta que en esos 10 más grandes exportadores se ha ahora formado un ataque sindical a esas actividades. Y el círculo cierra porque todo eso que yo les cuento, ¿por dónde sale? Por el puerto. Toda esa riqueza nacional se va por el puerto. Puede ser que algo se vaya en camión, no sé, a Argentina, a Brasil, al Paraguay, a Chile, pero no sé, algo por el aeropuerto. Pero se imaginan que aviones de carga hay muy pocos. Y la carga que transporta los aviones no soportan tanto cargamento. O sea que la base es el puerto. Es la puerta por donde entra todo y sale todo. Entonces, últimamente, en estos meses, hay una movida sindical contra el campo, contra la industria frigorífica, contra la agricultura, contra la industria láctea y también contra la industria forestal. Es decir, los más grandes creadores de riqueza están con conflictos sindicales. Y la frutilla de la torta es el puerto. Entonces, a nosotros nos llamó la atención, qué casualidad que empezaron conflictos
medios, yo diría, organizados. Y después están los otros conflictos que ya conocemos, los funcionarios públicos, bueno, ahora en época de ley de presupuesto. Voy a decir algo con respecto a la ley de presupuesto, perdón que hago un paréntesis, porque si no me olvido. Se está votando en este momento, ahora, mientras nosotros estamos en vivo, 11:08 del viernes 10 de octubre, en el Parlamento se está votando en la Cámara de Diputados el presupuesto. Y ya sabemos que el presupuesto se va a aprobar porque como nosotros anunciamos hace ya tiempo, el Frente Amplio encontró un aliado natural. Aliado natural significa que hay muchas coincidencias, que es Cabildo Abierto. O sea que el Frente Amplio con el concurso de Cabildo Abierto va a aprobar todo lo que el Frente Amplio propone medio fuera de programa. Es decir, en el programa del Frente Amplio, estoy haciendo un paréntesis a los sindicatos, no me olvido, pero a veces, sino para no irme. En el programa de gobierno del Frente Amplio nadie habló de impuestos. Es más, hablaron de no aumentar impuestos, ¿no? Es ya célebre el videíto del presidente Orsi diciendo me comprometo a no crear impuestos nuevos ni aumentar impuestos. Lo repitió por todos lados. El candidato a ser ministro de Economía de Orsi, el ministro Odone, que claramente tiene mucha debilidad por los organismos internacionales, y lo dijo en el Parlamento, ¿no? Fue al Parlamento y dijo, le pedí permiso a la Organización Mundial del Comercio, y la Organización Mundial del Comercio me dio el permiso, una cosa increíble, ¿no? El ministro, trabajando para la Organización Mundial del Comercio, que Uruguay no integra. Eso es lo más curioso. La integran 28 países y Uruguay no es de los 28 países que la integran. Hay otros 100 y pico países que son como asociados, que ahí está Uruguay. Pero el ministro O'Donnell le va a pedir permiso a ese organismo que no integra. A que le permita hacer algo que en el mundo, en América del Sur solamente Brasil lo hace, siguiendo Lula, otro, siguiendo las indicaciones de ese organismo internacional. Lula le hace el mandado del organismo internacional y ahora se lo hace Orsi. Liderado por, y yo diría, influenciado por Odone. Bueno, pero recuerden que el presidente Orsi dijo, no hay impuestos, ni impuestos nuevos, ni aumento de impuestos. No sé si no llegó a jurar, no digo que juró porque no estoy seguro, pero que dijo no hay impuestos ni aumento de impuestos, claramente es así. Les pido un segundito, que hay un familiar que me está escribiendo. Y necesito una respuesta ahora. Y como esto es en vivo y en directo, le voy a poner que esto es tenemos que después vamos a inventar, no sé, alguna música, algún corte. Le contesté porque era un familiar que necesitaba una respuesta urgente. Así que le pido disculpas, pero bueno, lo primero es la salud y lo segundo es la familia. Entonces, si me da un infarto acá, claramente voy a cortar el programa para atenderme, para que me atienda, y la familia también. Bueno, estamos hablando de la suba de impuestos, del presupuesto. Entonces, ya se anunció que todos los impuestos que van, los impuestos no los analizamos porque no tenemos tiempo ahora. Tenemos todo el proceso del Senado, que el Senado del Frente tiene mayoría, así que lo va a aprobar. Pero todos los impuestos que Orsi dijo que no iba a haber, Cabildo se los aprueba. Es decir, Cabildo Abierto es el que le está permitiendo al Frente Amplio llevar adelante un gobierno en el cual le mintió a la gente. Lo dijo el gracias a Dios que existe el subsecretario Valcorba, secretario de Economía, que dijo, no dijo así, pero en un comité de base el 25 de agosto, ahora pasado, dijo, no dijo le mentimos, pero dijo, el programa de gobierno nuestro no se puede practicar.
es inviable, es imposible porque necesitamos 5.000 millones de dólares para hacer todo lo que dice ahí y tenemos 148. Mírenla, increíble. En el presupuesto este que mandó el Frente Amplio, hay 150 millones de gastos, digamos, por fuera del presupuesto que viene. O sea, se incrementan 150 millones de dólares. Pero para hacer lo que le dijimos, necesitamos cerca de 5.000 millones. O sea que lo que nosotros le dijimos a ustedes, Frente Amplista, vótennos, que vamos a hacer todo esto, la conclusión que yo saco es, les mintieron. Pero el cuerpo electoral los votó. Votó a unos mentirosos. Pusieron en el programa de gobierno una cantidad de cosas y a los poquitos meses de asumir, Valcorba, que es una persona muy formada desde el punto de vista económico, es un gran economista, y dice la verdad. Valcorba, yo he hablado medio negativamente en el sentido de la ideología del economista Valcorba, pero tengo que reconocer su honestidad, porque es un hombre que dice la verdad. Y dijo otra verdad muy importante, no solamente que el Frente le miente a la gente, y la gente los vota igual, eso sería para otro análisis. Sino que hace varias semanas, en un programa de televisión, Desayunos Informales, Canal 12, cuando le preguntaron cómo venía la posibilidad de que el Parlamento le aprobara los impuestos que el Frente Amplio no tenía en el programa de gobierno, porque dijo, nosotros no vamos a aumentar ni a crear impuestos. El subsecretario Valcorba dijo, estamos trabajando en la reglamentación de los impuestos. Es decir, que si trabajamos en la reglamentación de los impuestos es porque ya sabían que los iban a aprobar, si no, no trabajan en la reglamentación, claramente. Entonces, al decir Valcorba en el programa de Canal 12, estamos trabajando en la reglamentación de los impuestos, estamos diciendo cómo se cobra, cómo lo llevamos cómo bajamos a tierra ese impuesto, cómo lo vamos a percibir, es porque ya sabía que el Parlamento se lo iba a aprobar. Entonces los dirigentes de Cabildo Abierto, que hasta ayer, hoy es viernes, hasta el miércoles dijeron, no, nosotros con respecto a los impuestos hay uno que ya tomamos posición y hay otros que vamos a ver si los aprobamos porque queremos ver en qué se gastan esos impuestos. Eso lo dijeron así, yo lo escuché, me pareció una buena actitud de Cabildo Abierto. Bueno, esto lo votamos porque nos parece bien y esto otro vamos a ver esos millones de dólares que van a agarrar de chapa, digamos. ¿En qué lo van a gastar? Entonces, si lo van a gastar en algo que nos convence, pero resulta que eso no fue así porque después me puse a pensar, pero si el secretario Valcorba, el subsecretario, el economista Valcorba, dijo que estaban redactando la reglamentación con un organismo internacional, además dijo eso, muy curioso en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, vinieron técnicos de organismos internacionales, que son los que nos mandan a nosotros, le faltó decir eso, y ellos, los técnicos de organismos internacionales, que son los que nos mandan a nosotros, con nuestros técnicos estamos trabajando en la redacción de la reglamentación del impuesto. O sea que ya sabían que los votos lo tenían. O sea que Cabildo ya le había dicho, mire, yo les voto todo. ¿Y podemos hablar de Cabildo? Claro que podemos hablar de Cabildo, como podemos hablar del Partido Nacional y del Partido Colorado y del Frente Amplio. Nosotros somos, no sé, estamos opinando. Claro, Cabildo dice que le prometieron, bueno, la balanza tiene dos platos. Dice que le prometieron un aumento de 400 pesos por mes a cada soldado a partir del año 27. O sea que en el 2027 van a recibir 400 pesos de aumento por mes. Y van a hacer algo con los deudores, o sea, con el plebiscito que Cabildo impulsó y nos llegó a las firmas. Es decir, no es que perdió el plebiscito, ni siquiera juntó las firmas necesarias. Bueno, ese intento que es legítimo hacerlo el camino que recorrió Cabildo. La gente no le firmó. Bueno, ahora a ver si consiguen mediante una ley que le contemplen algo de eso. Eso es la noticia de prensa. Es decir, que Cabildo habría votado todos los impuestos nuevos, ya arregló antes, mucho antes de ayer, porque del momento que el subsecretario Valcorba dice estamos redactando la reglamentación, porque ya sabía que tenía los votos. Si no, no van a hacer venir gente del extranjero, que vinieron, creo que vinieron porque para trabajar hay que estar, a redactar decretos reglamentarios si no tenían los votos. Es decir que son las cosas de la política.
Bueno, digamos que eso fue un paréntesis largo, ¿no? 11 y 18. El acuerdo, digamos, perfecto entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para que Cabildo le apruebe todo y los votos que no tienen en el Parlamento, porque la ciudadanía, el cuerpo electoral, cuando se pronunció en octubre, perdón, del 24, en su pronunciamiento dijo lo siguiente. El 44% lo vamos a votar al Frente Amplio. Entonces, por una ingeniería electoral que está vigente y que es inadmisible, pero son las reglas del juego, El Frente Amplio con el 44% de los votos en la elección legislativa de octubre tiene más del 50% del Senado, una cosa rarísima. Tiene el 44% lo votó al Senado y tiene más del 50% del Senado. Eso es una ingeniería electoral que el sistema uruguayo lo permite. Eso también lo digo. Y bueno, y ese 44% que lo votó al Poder Legislativo votó claramente el mucho más porcentaje integrantes del Poder Legislativo de los partidos de oposición al Frente. Entonces el Frente lo que tiene que hacer es negociar con los partidos que tienen más representantes, más diputados. Y bueno, Cabildo Abierto, en una decisión que es válida, o sea, yo sería un atrevido si hablara mal en ese sentido, simplemente hago una descripción objetiva. Cabildo Abierto que se presentó ante el cuerpo electoral con un programa, ahora se adhiera al del Frente Amplio. Eso es un tema de Cabildo Abierto. Yo, como un observador que soy y ex integrante de Cabildo, y no digo amigo, porque si no, vos no sos mi amigo, voy a decir, pero conocido de los diputados de Cabildo Abierto, que los conozco, y del general Manini Río. Bueno, yo conozco a toda la gente de Cabildo porque tuve algunos años ahí. Me atrevo a hacer este examen. Como dijo el paisano, voy a tratar de enganchar el re menor y volver a lo anterior si es que la mente me ayuda, ¿no? Volvamos al tema sindical. La embestida sindical, lo que es decir, la embestida del Frente Amplio contra las empresas exportadoras y los empleadores. Le voy a decir un tema jurídico. En el mundo, en todo el mundo, las relaciones de trabajo hay dos partes. El empleador y el empleado. Digamos así para que todos nos entendamos. Uno emplea a otra persona y otra persona es empleado de quien emplea. Es decir que hay dos grandes partes, empleador y empleado. En el mundo también, y en Uruguay, que forma parte del mundo claramente, hay dos tipos de actividad, pública y privada. Entonces hay gente que trabaja en la actividad privada y hay gente que trabaja en la actividad pública. En las dos actividades tiene la misma naturaleza, o sea, hay empresarios y en la actividad pública también. El Estado es un empresario. El Estado es el empresario más grande en el Uruguay. O sea, el Estado vende combustible, el Estado vende energía, el Estado vende agua, el Estado vende productos agropecuarios, el Estado tiene casinos, el Estado tiene empresas. Es decir, que el Estado es el gran empresario, ¿no? Las llamadas empresas públicas son empresarios, o sea, el Estado empresario. Por lo tanto, el Estado en su aspecto de empresario es un Estado empleador de gente que es empleada. Eso es escolar. Y en la actividad privada también. Los frigoríficos son empresarios y tienen empleados de la industria frigorífica. La industria láctea son empresarios de la industria láctea y tienen empleados de la industria láctea. Ahora, ¿cómo se relaciona un empresario de la actividad pública y otro de la actividad privada? Es decir, ¿qué es lo que se enseña en la Facultad de Derecho? Entonces, lo que la Facultad de Derecho enseña es lo siguiente. En la actividad privada, el trabajador que ingresa a trabajar
No sé, el Estado tiene radios, vende comunicación, tiene canales de televisión. El Estado es el gran empresario. Bueno, en la actividad privada, cuando un empresario privado va a contratar un empleado, se reúne con el empleado y arregla las condiciones de trabajo. Dice uno, mira, acá el trabajo es el siguiente, el salario es este, el horario es este y las condiciones de trabajo son estas. Eso va desde un pequeño emprendimiento hasta el más grande que haya en el Uruguay. Entonces, el futuro trabajador, el futuro empleado le puede decir a ese empresario, bueno, mira, me sirve todo. Muchas gracias, mañana empiezo. O le puede decir, mira, me sirve todo menos el horario. Es decir, por una cuestión personal, familiar o por donde vivo, no puedo llegar a esa hora, puedo llegar una hora más tarde. O sea que yo aceptaría si me corres el horario. Un ejemplo estoy poniendo. Entonces el empresario va a decir, ¿sí o no? Sí, claro, corremos el horario. Salís una hora más tarde, ingresás una hora más tarde. O le puede decir, mira, la actividad para la cual tú me estás contratando, yo la puedo hacer, pero yo tengo mucho más experiencia, más conocimiento en otra actividad dentro de la misma empresa que lo podría hacer mejor. Entonces el empresario puede decir, mira, sí, tenés razón. O le puede decir, mira, el sueldo no me sirve, porque yo en este momento estoy trabajando en esta misma actividad en tal empresa y gano X cantidad de dinero. Y claro, y si dejo esa empresa para venir a esta, para mí tendría que mejorar, porque para hacer lo mismo, ganando menos o ganando lo mismo, me quedo donde estoy, que ya generé una serie de derechos. Entonces, si vos me pagás un poco más, yo me vengo para acá. Entonces ahí el empresario puede decir sí o no. Si le dice que sí, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en la actividad privada, desde trabajar, no voy a nombrar ninguna actividad para que no quede como algo irrespetuoso. Pero usted imagine la actividad más elemental que pueda haber en el trabajo más elemental al más sofisticado. No sé, ingeniero de la NASA, el más sofisticado. Bueno, en esa relación entre privados, el empleador y el empleado negocian su ingreso y las condiciones del trabajo. O sea que se hace un contrato de trabajo. Eso funciona en la actividad privada. Por ejemplo, Javier acá, que es nuestro operador, además de estar trabajando acá, trabaja en medios de comunicación. Bueno, él puede decir en una radio, mira, yo trabajo acá en estas condiciones, en este horario, pero para irme a otra radio, en otro horario, yo podría, el horario me sirve, pero el sueldo no. Entonces, él va y negocia. Está perfecto, eso es así del principio de la relación laboral. El funcionario público es distinto. El funcionario público no puede negociar. Por eso se enseña en facultad que tiene una relación estatutaria. O sea, el funcionario público tiene un estatuto que dice, bueno, si usted entra en la Dirección Nacional de Meteorología, por ejemplo, en el Instituto Nacional en INUMED, o Dirección de Catastro, o Colonización, o Ministerio de Economía, o Palacio Legislativo, o Presidencia de la República, no sé, la oficina, la Intendencia de Paysandú, no sé, la oficina que ustedes se imaginen. Cuando el empleador, que es el Estado, llama al futuro empleado, le dice, bueno, mire, este es el trabajo y estas son las condiciones. No se puede cambiar una coma. ¿A usted le sirve o no le sirve? A mí, va a decirle el Estado, usted me sirve, porque tiene el perfil que yo necesito. Ahora, estas son las condiciones de trabajo. ¿A usted le sirve o no? Si le sirve, empieza a trabajar mañana. Y si no le sirve, no hay problema. Entonces, cuando uno ingresa a la función pública, no puede negociar las calidades por las cuales ingresa. ¿Acepta o no acepta? En la actividad privada, al contrario, se puede negociar las condiciones de ingreso. Pero después que uno ingresa de acuerdo a las condiciones que arregló con el empleador. Y si las condiciones del empleo no cambian, el empleado no tiene derecho a exigir más de lo que estaba cuando entró, porque cuando entró él celebró un contrato en ciertas condiciones. Ahora, si le cambian las condiciones de trabajo,
Bueno, el empleado puede decir, bueno, mira, yo acepté trabajar acá porque era determinada actividad, pero resulta que tú cambiaste las condiciones. Entonces yo acepté porque había ciertas condiciones. Con condiciones nuevas no me sirven. Entonces nace el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en la función pública, cuando los empleados públicos hacen un paro por salarios, por ejemplo, hacer el paro lo pueden hacer, nadie se lo va a prohibir. Dejar de prestar los servicios lo pueden dejar de prestar, bueno, porque es un hecho objetivo, pero jurídicamente, si las condiciones son iguales, ellos no pueden hacer un paro. Porque lo que le tiene que contestar el Estado es decir, uno, mire, las condiciones son estas. Como yo no cambié nada, es decir, el Estado no cambió nada, desde que usted entró hasta ahora, hemos cumplido a rajatabla lo que le dijimos, y ahora a usted se le ocurre que nosotros tenemos que pagarle más. Bueno, nosotros lo que usted puede hacer es dejar de trabajar. No sé, eso es escolar. Si uno está trabajando en un sitio y no le sirve, lo que tiene que hacer es dejar de trabajar en ese sitio y buscarse otro trabajo. Porque el empleador no está obligado a aceptar las condiciones que le exige el nuevo. Porque nada cambió. En la actividad privada es igual. En la actividad privada se llegó a un contrato, a un acuerdo. Entonces, cuando el trabajador rompe el contrato, o sea, pide cosas que no existían, desde el punto de vista ético, yo diría que se está apartando del contrato, que el Código Civil uruguayo define el contrato como la ley de las partes. Es decir, el contrato es una ley que rige entre las partes. Mientras nadie se aparte, pero cuando una de las partes pide algo distinto, bueno, pierde la legitimidad ese contrato. Es como en una compraventa, una persona vende esta taza en 100 pesos y aparece la persona que va a comprar la taza en 100 pesos y luego cuando viene con los 100 pesos le dicen, mira, son 110. No, tú dijiste que eran 100, ahora estás cambiando. Entonces, las condiciones son esas. Eso que yo estoy diciendo es un hecho objetivo. O sea, yo lo que estoy contando cómo funciona el sistema acá en Uruguay. Es así. La diferencia entre el público y el privado es que el privado puede negociar cuando ingresa y el público no puede negociar. El funcionario público acepta las condiciones o no las acepta. Pero yo cuando ingresé en la Universidad de la República, empecé como docente en la década, en el año 90, pongan. Pero recibí mi primer sueldo en agosto del 93, ya hace muchos años. Entonces, a mí la Facultad de Derecho nunca me mintió. Me dijo, mire, usted tiene que trabajar tantas horas, tiene que asistir a tantas clases, es grado 1, recién empieza la carrera docente, la va a terminar si es que sigue y tiene condiciones dentro de 40 años como grado 4 o 5, que es lo máximo, puede trabajar hasta los 70 años de edad, después se tiene que jubilar. Y estas son ¿le sirve o no le sirve? Entonces yo le dije, sí, me sirve. Y bueno, y así ingresé en el año 93. Y ahora cuando viene un aumento de sueldo, la universidad resuelve ajustar el sueldo. Bueno, la inflación es el 6%, o sea que usted durante el año perdió el 6% de poder adquisitivo, entonces a fin de año le damos un 6% de aumento para que usted empate lo que perdió. No hay aumento, o sea, no le damos un 10%. Lo pueden hacer y lo han hecho, pero me refiero a que esas son las condiciones. Entonces, yo no podría hacer un paro contra la universidad, contra la Facultad de Derecho. De hecho, nunca lo hice. Dice, mire, señor decano de la facultad, quiero que me paguen más. Y me va a decir, bueno, ¿y por qué le tengo que pagar más? No, porque yo quiero. Bueno, está, pero usted quiere, pero no en el contrato no está. No está como que estaba previsto que usted podía. Usted puede pedir, pero yo no quiero, le doy si quiero. Y si usted puede pedir y yo le doy si quiero, si usted me hace un paro por eso, bueno, poder hacerlo puede, porque está permitido. Pero desde el punto de vista del fondo, parece que es medio extraño. Bueno, toda esta conversación, 11:32, es por esa embestida que yo veo
de los principales actores del Frente Amplio contra el propio Frente Amplio. ¿Por qué le digo esto? Porque mira, acá tengo información que esto es objetivo. Esto es del 19. 6 de octubre, publicado en la prensa en el año 19. Entonces, cuando yo digo que el PIX-CNT es el que gobierna, cuando digo que el PIX-CNT está en el gobierno, no es una opinión. Vieron que yo toda la mañana he dicho, hay opiniones y hay realidades. Que hoy es viernes 10 de octubre, parece que no es una opinión, es una realidad. Te dicen, no, pero el calendario no existe. Bueno, ese es otro tema. Pero esos son de hechos objetivos. Entonces acá tengo una publicación del año 19, pero también tengo del año 24. Entonces la noticia es la siguiente. Miren qué interesante. Dice, la cúpula, el 6 de octubre del 19. Dice, la cúpula sindical del PIX-CNT ocupa lugares en las listas del Frente Amplio con el objetivo de ingresar al Parlamento. 2019. El presidente del PIX-CNT, Marcelo Abdala, está en la lista del Senado de la lista 1001, liderada por Óscar Andrade, dirigente del Zunca, sindical. José Lo López, vicepresidente de la Central Sindical, vicepresidente del PIX-CNT, es el secretario general de COFE y presidente del Sindicato Único del INAU. Integra una lista al Senado que encabeza Andrés Lima. Y además es candidato a la Cámara Alta. La secretaria general del PIX-CNT y la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria, secretaria general, o sea, presidente del PIX-CNT, vicepresidente, secretaria general del PIX-CNT y presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, la señora Elvia Pereira, integra la lista al Senado en el año 19. La dirigente de la educación Camila Menchaca y Emilio Mendacen, dirigente del PIX-CNT y Frente Amplista, figuran como candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Comunista. Por la lista 77 de la vertiente artiguista se encuentra Zaida Arteta, expresidenta del Sindicato Médico del Uruguay, y el señor Martín Pereira, presidente de COFE. O sea, acá le estoy nombrando todos los presidentes del PIX-CNT, vicepresidentes, secretario general y presidentes de otros sindicatos frente amplistas. Federico Kramerman, ¿se acuerdan? El investigado por poner una bomba en OCE, que el proceso duró 4 años. duró todo el tiempo del gobierno de coalición y se resolvió con absolución y con un pedido de disculpa. O sea, el que puso una bomba de humo en un edificio público dijo, le pido perdón, y la Fiscalía y el Poder Judicial lo absolvieron rápidamente, ¿no? Lo raro es que OCE, del gobierno anterior, le hizo un sumario por falta grave. Es decir, ¿le hizo el sumario o no le hizo? ¿Lo sancionó? Eso del gobierno anterior, ¿eh? O sea que no solamente esto. Natalia Leiva, dirigente de ADES, integra una lista del Frente Amplio. El señor Richard Reed, histórico dirigente del Frente Amplista y sindicalista, líder de la Federación Obrera y Empleados de la Bebida, ocupa un lugar en la lista de Patricia Ayala de la lista 609 del Frente Amplio. Valeria Ripoll, ex secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, actual candidata, bueno, esto es del 19, ¿no?, a vicepresidente por la Partida Nacional, es candidata al Senado. Y Patricia Rodríguez, presidenta de los sindicatos funcionarios policiales, integra la lista a la Cámara Baja
por el Partido Nacional. Es decir, que este es un informe objetivo. 2019, los altos dirigentes del PIT-CNT eran candidatos del Frente Amplio. Eso no se puede discutir. Bueno, hoy, 2025, el presidente del Frente Amplio es el presidente del PIT-CNT, el señor Fernando Pereira. Hay varios ministros en el Poder Ejecutivo que son exdirigentes sindicales. No sé, por el más notorio es el señor Castillo, ¿no? El ministro de Trabajo y Seguridad Social, presidente del PIT-CNT durante muchos años y dirigente del Partido Comunista. Hay otros ministros que tuvieron un pasado como sindicalistas. Y está bien, mire que yo no estoy diciendo nada malo, yo digo lo que hacía esta gente antes de ser ministro o legisladores. La Cámara de Diputados, eso es una investigación que voy a hacer para más adelante. La Cámara de Diputados, yo diría que el 80% de la bancada del Frente Amplio, pero lo voy a traer con nombre y apellido para el programa siguiente. El 80% de la bancada del Frente Amplio vienen de la actividad sindical. Eso yo mire que no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Lo que digo es que el Frente Amplio y el PIT-CNT es prácticamente lo mismo. Es decir, los dirigentes del PIT-CNT son los que luego de hacer la escuela dentro del PIT-CNT, o sea, el aprendizaje, terminan en cargos de gobierno. ¿Por qué? Porque la gente los vota. Eso lo voy a decir siempre, porque la gente los vota. Es decir, nadie llegó ahí como Maduro, el amigo de Orsi, de Pacha Sánchez, que es un dictador Maduro, que le queda poco, como dijimos al principio. Sino que esta gente llegó porque, mire, yo me presento en una lista y la gente me vota. Si no quieren, no me voten. Algunos llegaron a los cargos y otros no llegaron, o algunos eran titulares de cargo, otros eran suplentes, pero lo cierto es que son hechos objetivos. La gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio, como los nombré uno por uno, vienen de la actividad sindical. Entonces llama un poco la atención cuando esta gente maneja los sindicatos, porque son los dirigentes, son presidentes de los distintos sindicatos que les nombré, y ahora están en el gobierno, que inician esta actividad contra los empleadores mayores exportadores del Uruguay. Es decir, que es un tema curioso como el Frente Amplio en el gobierno permite, diría yo, o permite, no permite en el sentido que da la autorización, sino que no puede evitar que los propios dirigentes Frente Amplista, que son dirigentes del PIT-CNT y de los distintos sindicatos, inicien una campaña contra la riqueza nacional, contra los que crean riqueza. Entonces tenemos hoy varios conflictos en marcha. La industria láctea, el puerto. Hay muchos conflictos, pero yo estoy hablando de los grandes. La industria de la carne, o sea, la industria frigorífica. La Intendencia de Salto, que tiene ahora un conflicto importante porque despidió casi 300 funcionarios que el intendente Lima presupuestó unos poquitos días antes de irse. Todos compañeros de Lima, ¿no? Todos Frente Amplista, casi todos. Incluso después de las elecciones departamentales, cuando Lima ya sabía que había perdido las elecciones, por el bien de Salto, en esos meses que transcurren entre que la elección se realiza, que es en mayo del 25, y el nuevo intendente asume, que es en el mes 7 del 25, o sea que ya sabía, ahí la Intendencia de Salto aceleró o terminó una serie de trámites internos por el cual presupuestó, o sea, dejó como plantilla fija casi 300 personas, 300 compañeros. ¿Qué hizo el intendente nuevo con su jurídica encabezada por un gran abogado salteño, no lo voy a nombrar, docente de la Facultad de Derecho, un gran amigo y una persona muy preparada? Bueno, iniciaron una investigación administrativa sobre la regularidad del proceso
y llegaron a la conclusión de que el proceso era irregular. Se le dio oportunidad a los funcionarios de Salto que se defendieran, que presentaran sus descargos, y se llegó a la conclusión de que había que despedirlo y se los despidió. Yo no estoy contento porque se haya despedido a 300 personas, porque es tremendo quedarse sin trabajo. No me imagino, ¿no? Un padre de familia que diga, no tengo trabajo, a los 50 años. Pero lo que hizo la Intendencia de Salto fue, bueno, hay 300 nuevos que ya venían trabajando en la Intendencia. No es que entraron un mes antes, entraron años antes. Pero con una relación laboral que no les aseguraba la estabilidad en el trabajo. No les aseguraba, porque una forma de entrar a la función pública es por contrato sin permanencia asegurada. Vamos a decirle, ¿a usted le sirve? Sí, como yo dije al principio. ¿Le sirve esto? ¿Le sirve entrar a trabajar por 3 meses? Sí. ¿Le sirve entrar a trabajar por un tiempo X, pero que se termina? Usted dice sí o no. Entonces, si dice que sí, después no puede exigir lo que no exigió al principio. Eso es lo que yo sostengo. Ahora, en el caso de Salto, se constató, según informes que me llegan, irregularidades en el proceso de contratación y se los dio de baja. En el tema de los frigoríficos, ustedes saben que hay muchos frigoríficos en el Uruguay. O sea, no es que haya 3 o 4. Hay 3 o 4 que tienen más de una casa, ¿no? Las grandes empresas frigoríficas. Marfrig, por ejemplo, y otras. Que quieren quedarse con toda la industria frigorífica, y el gobierno de la calle Pou le rechazó la solicitud de adquirir otras plantas, que ya también una especie de monopolio de industrias que además son brasileños. O sea, las empresas brasileñas querían quedarse con todos los frigoríficos. Y el gobierno ahora de Yamandu Orsi ratifica, o sea, confirma la decisión de la calle Pou de no permitirle que sigan adquiriendo frigoríficos. Bueno, ellos tienen un sistema que Juan, este amigo productor agropecuario, me explicaba, en el cual hay determinados momentos en el año que todos trabajan, todos los frigoríficos y todos los empleados, y hay otros momentos en el año en que no hay, digamos, producción. Es decir, si bien en épocas pasadas los frigoríficos no tenían ganado para faenar, eso ya no existe, hoy tienen todo el año ganado para faenar. Incluso están ahora tramitando traer ganado del extranjero, ganado en pie, para faenarlos acá. Carne extranjera ya hay en Uruguay. Acá en Uruguay usted compra carne uruguaya, carne argentina, carne brasileña y carne paraguaya. Esa es la carne que yo he visto en los supermercados. Cuando uno mira la heladera, dice, bueno, acá hay una pulpa argentina, y al lado hay una brasileña, al lado hay una uruguaya y al lado hay una paraguaya. Claro, la uruguaya es la más cara, porque es la mejor, ¿no? Es decir, la tonelada de carne que Uruguay exporta se paga mucho más que la tonelada de carne que Paraguay exporta. Sin perjuicio que Paraguay exporta muchos miles de toneladas de carne desde Paraguay, ¿no? Y Brasil también. Pero bueno, Uruguay creó a lo largo de 40 años un sistema de crianza y un sistema de trazabilidad que lo hace un mercado exclusivo. Y bueno, y lo exclusivo se paga. ¿Qué quiero decir con esto? Que a raíz de esa importación de carne del extranjero y a raíz de estrategias de la industria frigorífica, se llegó como una especie de acuerdo, un acuerdo con el sindicato, en el cual durante algunos meses en el año los trabajadores del sindicato, los trabajadores de la industria frigorífica no trabajan efectivamente, por las razones que sea, que ahora no tenemos tiempo. O sea, ya van a ser 11:50, nos quedan 10 minutos y nos quedan temas colgados de los temas que prometimos. Entonces firmaron con el sindicato un acuerdo en el cual esos meses que no haya, que el frigorífico cesa o disminuye su actividad de exportación y digamos, la carne del consumo interno, producir para el consumo interno, van al seguro de paro. El seguro de paro lo paga el BPS, no es un sueldo íntegro, es porcentaje del sueldo. Entonces hay un seguro de paro rotativo en el cual hay empleados que entran, otros que salen, otros que entran, otros que salen, y así se mantiene la fuente de trabajo, nadie se queda sin trabajo.
el frigorífico no paga sueldos cuando no está faenando en la cantidad que faenan otros meses. Entonces es como un equilibrio. Es un equilibrio en el cual se encontraron. Si eso está bien o está mal, yo no tengo derecho a opinar. O sea, ¿cuál es la verdadera intención? Si en realidad los frigoríficos hacen esto para no pagar sueldos y manejan a su antojo los días de trabajo. Si los empleados hacen eso para no trabajar y cobrar, que claro que no lo estoy diciendo, digo, no sé cuál es la relación, o sea, pero la realidad es la que yo les digo. Entonces, si esa es la realidad y se acordó, se llegó a un acuerdo entre el sindicato y los empleados y los empleadores, es raro que se haga un conflicto cuando hay algo que se acordó voluntariamente, nadie obligó a nadie. Entonces es un conflicto un poco extraño que me llama la atención, estando el PIT-CNT en el gobierno, como está, y el PIT-CNT en la central sindical, como está, o sea que están los dos lados. Y teniendo al ministro Castillo del Partido Comunista, ex dirigente, presidente histórico del PIT-CNT, diría yo, como ministro de Trabajo, o sea que es el que mueve. Bueno, el puerto. El puerto es una cosa rarísima. Según la información que trascendió, tengo acá la información impresa, ¿no? El conflicto en el puerto que dio inicio el jueves pasado, cuando el Sindicato Único Portuario de Ramas y Afines, el SUPRA, efectuó las medidas que paralizan buena parte de la actividad en la terminal Cuenca del Plata, TCP, y eso trajo grandes inconvenientes. La empresa busca implementar un nuevo sistema operativo denominado Navis N4 con el objetivo de modernizar la gestión logística, pero los trabajadores advierten que esa automatización podría, vieron que dicen, no dicen afecta, dice podrían afectar puestos de trabajo. Podrían. No es que va a afectar. Después se demostró que no afectan. El paro tiene su origen en la negativa del sindicato a utilizar un nuevo software, o sea, un sistema informático, que dice aumenta la productividad, o sea, el puerto va a trabajar más, a costa de reducir el personal, cosa que es mentira. No reduce el personal. Bueno, después vinieron las negociaciones. Según la información que dio el director Jorge Gandini, el director del puerto, esa noticia de que si se aplica ese sistema, que ya se aplica en el puerto por la empresa Montecom, que es la otra operadora del puerto de Montevideo, ya lo está aplicando hace 3 años, creo, y en casi todos los puertos del mundo se aplica. Esa noticia de que aplicar ese programa informático podría disminuir fuentes de trabajo, lo sacaron de una aplicación del chat, de una inteligencia artificial. Es decir, el presidente, por lo que dice Gandini, el sindicato del puerto le preguntó, agarró el teléfono y le preguntó a la inteligencia artificial, si aplican el nuevo software, etcétera, 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 ¿nosotros perdemos trabajo? Porque me imagino que hicieron eso. Según lo que dice el director Gandini, Jorge Gandini, representante del Partido Nacional en el directorio. Y entonces el chat, no sé, la inteligencia artificial le dijo, sí, pueden perder trabajo. Entonces, che, mirá que estaba el otro día tomando mate, me imagino que se reunió la directiva del puerto, estábamos tomando mate, y a alguien se le ocurrió preguntarle a este sistema, que hace 3 años lo compraron, el puerto lo compró hace 3 años en la administración de la calle Pou. El personal del puerto, estos que están de paro, se los capacitó para que trabajara en ese sistema, se los capacitó. Se hicieron cursos, o sea, preparó toda la gente. Y después de todo eso, dice, bueno, vamos a empezar a aplicarlo. Y le preguntaron al teléfono, che, ¿y si hay pérdida de trabajo? Y el teléfono dijo, tal vez pierdan trabajo, entonces hacemos un paro. Entonces pararon el puerto. Pararon el puerto.
Ahora levantaron el conflicto porque Castillo, del Partido Comunista, el presidente del PIT-CNT, expresidente, va a crear un ámbito de negociación, palabra que le encanta al PIT-CNT, el ámbito. Una palabra que a mí se me pegó. Yo a veces daba clase y le decía el ámbito, una palabra que yo no uso. No está mal, pero después me di cuenta que se me había pegado de tanto escuchar sindicalistas en el periodo anterior cuando fui legislador. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió al sindicato del puerto? Dice, entonces queremos trabajar en lugar de 8 horas, 6. Y que no nos rebajen el sueldo. Miren lo que están pidiendo. Trabajar en lugar de 6 horas, en lugar de 8 horas que trabajar 6 horas, que no le tocan el sueldo, o sea que implica un 25% de aumento de sueldo. 25%. Cuando en toda la administración pública y privada el aumento de sueldo anual, el sueldo no aumenta. Cuando el Poder Ejecutivo dice los sueldos se reajustan un 5% a partir de enero, lo que le está diciendo es, usted durante el año que pasó perdió un 5% de su salario por la inflación. O sea, la inflación del año fue el 4%, póngale. Entonces usted durante todo el año perdió el 4% del sueldo, compra un 4% menos de cosas. Porque el dinero se fue devalorizando frente al producto. Entonces, al fin de año que nosotros podemos saber cuánto perdió, el 1 de enero le aumentamos lo que usted perdió. Entonces, en realidad no te aumentan nada. Te devuelven lo que perdiste. Entonces, uno siempre gana lo mismo. Ahora, de repente dicen, le damos lo que perdió de inflación, más un 1%. Eso sí es un aumento. O sea, usted gana un 1% más o un 2%. Entonces, cuando le dan lo que perdió por inflación más un 2%, usted ahí ganó un 2%. Ahora, el puerto pide el 25%. El 25%. Pero no solamente pide el 25%, sino que si los trabajadores de trabajar 8 horas pasan a trabajar 6, según información de las autoridades del puerto, de la empresa a la cual le están haciendo el paro, la que yo le estaba comentando a ustedes, el TCP, Terminal Cuenca del Plata, si le aceptan eso que ya le dijeron que no, además tienen que tomar 120 personas nuevas. Es decir, que el sindicato del puerto, manejado por el Partido Comunista, que es compañero del ministro de Trabajo, que estaban en el PIT-CNT ayer y están en el Ministerio de Trabajo y en la Presidencia de la República, una cosa rarísima. Y además quiero decir algo, que la gente, creo que esto no se informa. Terminal Cuenca del Plata, que dicen sí, son esos belgas explotadores que vinieron a quedarse con el puerto por 70 años, que le dio la calle. No es así. Eso es mentira. Terminal Cuenca del Plata, el 20% de la empresa es del gobierno uruguayo. Por eso el señor Pozzi, el otro día salió en todos los canales de televisión, el exdiputado Pozzi, en el directorio de TCP, y a mí dice, che, que era diputado del Frente Amplio y sindicalista, es director está en Terminal Cuenca del Plata, como que no podía estar, ¿no? Y el señor Pozzi puede estar perfectamente, pero independientemente de que pueda estar o no, él está porque representa al gobierno uruguayo, él es el director del gobierno en la empresa Terminal Cuencas del Plata, tiene el 20%, y eso se logró por el presidente Jorge Valle, cuando empezaron las negociaciones, y que el presidente Lacalle Pou confirmó en su administración, o sea, el Partido Nacional. Y el Frente Amplio está contentísimo. El Frente Amplio que siempre dijo hay que echar a esta gente. Cuando llegó al gobierno, Orsi nombró un presidente. El vicepresidente es un amigo mío, Frente Amplista, gran persona, un extraordinario. Lástima que es Frente Amplista. Como soy amigo, me animo a decírselo. Mendiondo, una persona, no sé, 10 puntos. Fue diputado por Río Negro. Amigo de la infancia. Una familia sanducera. Es el vicepresidente, una persona intachable. Y claro, cuando llegaron y se dieron cuenta que el puerto funcionaba, que el puerto ganaba dinero, que el 20% es del Estado, que Uruguay es socio, es dueño. O sea que el PIT-CNT le hace un paro al patrón, al empleador, que es el mismo.
Una cosa curiosísima. ¿Qué es lo que hizo, y nos vamos despidiendo, el puerto? Dijo, mire, nosotros tenemos un convenio de trabajo. ¿Qué es lo que yo dije al principio? Usted entró con estas condiciones. ¿Le sirven bien? Y si no, deje de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el directorio del puerto? Dijo, miren, ustedes ganan más que todos los demás. O sea, los funcionarios de Terminal Cuenca del Plata ganan más que los de Montecom, que trabaja al lado y hace lo mismo. Tienen cursos de capacitación, tienen un sobresueldo muy importante. Tienen una cantidad de beneficios sociales que los otros que trabajan en el puerto no los tienen. Ustedes lo tienen, estos no, y trabajan silla por medio, pero en otra empresa, otro empleador, chilenos son los empleadores de al lado. Entonces, ¿qué hizo el directorio del Frente Amplio? Dijo, bueno, mañana a las 3 de la tarde dejamos sin efecto el convenio que ustedes firmaron y que aceptaron que esto era así o así. Dejar sin efecto el convenio implica que pierden los beneficios, se terminaban las horas, o sea, todo lo que ustedes ganaron, horas extras, sobresueldo, protección social, atención, comedores, etcétera, 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 como ustedes incumplen, yo incumplo. ¿Qué hizo el sindicato? Levantó la medida, claro. Dice, che, mirá que perdemos todo. Todos los beneficios. Pero ¿qué hizo Castillo? Puso una mesa de negociación. Y entonces dice que en 10 días tienen que hablar a ver cómo se termina el asunto. Pero en esos días que la terminal tuvo de paro, por capricho de 3 dirigentes frente amplista, el Uruguay perdió decenas de millones de dólares. ¿Y eso quién lo paga? Ahora, esas personas que provocaron eso, la gente los vota. Bueno, el uruguayo hizo esa opción. Festejen uruguayo, dijo Tabaré Vázquez. Festejen uruguayo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, falta un minuto para que terminemos nuestro programa. Nos quedaron temas pendientes, además temas interesantes. El problema soy yo. Como dijo alguien, el problema de España no es el gobierno, es la oposición. Bueno, acá pasó igual. El problema no es el tiempo, ni Javier, ni Horacio, ni el estudio del pulsómetro. Soy yo que me extendí demasiado. Había prometido hablar de un tema bien interesante y lo anuncio para el viernes próximo. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? ¿Y por qué miles de personas potencialmente que podrían nacer no nacen? Claramente me refiero a la gente joven. ¿Por qué no se tiene hijos? No es un tema jurídico, es un tema social, antropológico, que leyendo a un economista argentino, que después se los voy a presentar, me pareció súper interesante las conclusiones objetivas que sacó con números. Entonces vamos a dar los números de Uruguay, las causas y las consecuencias, entre otros temas para el próximo viernes. Bueno, gracias, 12:01, nos tenemos que ir. Gracias a la cantidad de gente que me escribió, que le voy a contestar a todas. Muchas gracias por su compañía, por sus comentarios, por sus sugerencias, para bien y para mal. Y nos vemos el próximo viernes en nuestro canal, en vivo, a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Pueden seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional.